Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todas y todos. Mi nombre es Federico Héctor Zarcone. Esta es una nueva emisión de Semillero Académico. Hoy domingo, 13:43, ya pasado el mediodía. Se está terminando de disputar la jornada en estos mismos instantes de infantiles que visitan a San Lorenzo de Almagro. Seguramente vamos a después mandar un envío cortito con los resultados, goleadores. Vamos a tratar de conseguir también la información de preinfantiles. Pero hoy nos vamos a basar en lo que fue la octava fecha de los torneos de juveniles de la Asociación del Fútbol Argentino, que Racing enfrentó en el día de ayer sábado a Aldo Civi de Mar del Plata. Las categorías más grandes, cuarta, quinta y sexta, fueron locales en el predio Tita Matiusi, mientras que simultáneamente las más chiquitas, séptima, octava y novena, fueron visitantes en el predio que tiene el Tiburón, ahí muy cerca del puerto de la hermosa ciudad de Mar del Plata. Bien, a nivel general, en lo que tiene que ver con juveniles, vamos a decir que Racing volvió a ganar su serie y le volvió a ganar al Aldo Civi. Esta es la 10ª serie que disputamos con el conjunto de Mar del Plata desde el año 2009, y las 10 las ha ganado Racing. Esta no fue la excepción. En esta oportunidad Racing cosechó un total de 10 puntos, ¿sí? Lo cual, repetimos, le permitió ganar la serie. De las 8 fechas disputadas hasta este momento, de las 8 series, Racing ganó 7, empató una sola, como venimos señalando envío tras envío, que fue la cuarta fecha en el clásico frente a Independiente, ¿sí? Fue la única que no se pudo ganar, se empató, las demás las ha ganado todas. Eso le da a Racing un balance, por supuesto, en los puntos más que positivo. Ahora vamos a ir recorriendo división por división. Bien, nosotros pudimos apreciar nítidamente los partidos de las más grandes, cuarta, quinta y sexta en el predio Tita Matiusi, a través de la transmisión que tiene el canal oficial de Racing Club. No obstante, pudimos ver los partidos de visitantes, ¿sí? Porque en esta oportunidad Aldo Civi los pasa también los partidos que sus chicos juegan de local, en el predio ahí cercano al puerto de Mar del Plata. Lo que pasa es que emiten el partido, no transmiten, es decir, no hay relato, bien, y la verdad que lo enfocan desde una distancia más que considerable, lo cual se nos hacía muy difícil poder seguir de manera clara el desarrollo de cada uno de los partidos, y sobre todo cuando había algún tipo de actitud o cuestión destacada, como por ejemplo un gol, un penal o algo así, poder determinar si fue o no penal, quién hizo el gol. De hecho, tuvimos un trabajo, ¿no es cierto?, bastante grande como para después poder confirmar los autores de los goles. Entonces, quizás no podamos tampoco explayarnos demasiado sobre los partidos de visitante en cuanto al desarrollo del juego, pero sí vamos a señalar, ¿sí?, cuando corresponda, las incidencias, los goleadores en cada uno de los partidos. Vamos a comenzar por la cuarta división, que fue la que abrió la jornada en el predio Tita Matiusi. El equipo dirigido por Santiago Clavero perdió 3-2 en un partido donde Racing, creo yo, que se vio sorprendido por un Aldo Civi que en los papeles previos no parecía que lo iba a sorprender de esa manera. Me parece que el resultado terminó siendo justo. Comenzó ganando Aldo Civi, Racing lo empató a través del centrodelantero de origen venezolano, Jean Luis Pérez Esteves. Bien, después en una ráfaga Aldo Civi conquistó el segundo, también conquistó el tercero, y después vamos a terminar hablando de este tercer gol de Aldo Civi en particular, ya van a ver por qué. Y por último, Racing ya en las postrimerías del partido alcanza el segundo gol de la academia, y el segundo gol en la cuenta personal de Jean Luis Pérez Esteves, con una guapiada bárbara, pues va a buscar una pelota en la cual inclusive termina lesionado en su cara, en su rostro, por la salida del arquero, y de cabeza conquista el segundo gol, que lamentablemente no alcanzó para la recuperación y para poder rescatar aunque sea un punto. De esta manera, la cuarta división, dirigida, como dijimos, técnicamente por Santiago Clavero, acumula hasta el momento 12 puntos, ¿sí?, en el campeonato, lo cual le da una efectividad del 50% exacto sobre 24 en juego, ¿sí?, sobre 24 disputados. Está en la 14ª posición, a 8 puntos del único puntero, que es Talleres de Córdoba, que tiene 20. Bien, vamos a pasar a la quinta. La quinta es la única que se llevó un resultado positivo de la jornada de local, ¿sí? Fue la única que ganó 1-0, ¿sí?, con gol de penal de Elías Segura, su número 10.
Pero acá queremos destacar la muy, pero muy buena actuación y determinante actuación del arquero de Racing, Lautaro Martínez. Realmente Lautaro atajó de manera brillante, porque cuando el partido iba a 0-0 no solamente contuvo, y lo contuvo de manera espectacular, un penal a favor de Aldo Civi, sino que después cuando Racing convierte el primero y a la postre el único gol del partido, lo cual le iba a terminar dando la victoria a la Academia, consigue, ¿sí?, evitar el empate de Aldo Civi en más de una oportunidad, con varios mano a mano y resoluciones de manera, repetimos, brillante de parte de Lautaro, que jugó, una vez más lo decimos, un partidazo y permitió que su equipo se alzara con la victoria. Con este triunfo, la quinta división, dirigida técnicamente por Fabián Berruti, alcanzó la suma de 13 unidades en el campeonato, que le da un 54,17% de efectividad. Bien, está en el 13º lugar en la tabla de posiciones, también a 8 puntos del único puntero, que es Rosario Central, que tiene 21. Pasamos a la sexta división, la que cerró la jornada en el predio Tita Matiusi. El equipo dirigido por Flavio Espósito perdió 2-1. El gol de Racing lo hizo muy cerca del final Bautista Pérez, el hijo del ex jugador Perico Pérez, volante central de tiro penal. Bautista Pérez consiguió el descuento en un partido donde Racing, yo no sé en realidad, de verdad, si merecía o no perder. Es impresionante la cantidad de goles, de jugadas claras para poder convertir, la falencia que hay en la definición. De los dos lados, Aldo Civi también se perdió algunas claras, pero mucho más de la parte de Racing. Ahora, no encuentra el norte este equipo de la sexta, realmente no encuentra el norte. Y es llamativo por lo siguiente. Ahora vamos a hacer el comentario. Vamos a terminar diciendo de la parte estadística que con esta derrota la sexta solamente suma 9 puntos, lo cual le implica un 37,50% de efectividad, ¿sí? Y acá también el puntero es Rosario Central, que tiene 20 unidades acumuladas, es el único puntero, ¿sí? Por lo cual Racing está a 11 unidades de la punta. Con esta derrota la sexta es la de peor campaña hasta el momento. Y acá volvemos a retomar, decimos que es llamativo porque esta es la base del plantel que el año pasado peleó el campeonato de su división de séptima, ¿sí? Es verdad que en las últimas fechas ya se sabía que no podía salir campeón, pero cumplió no solamente una campaña realmente muy buena, sino que fue la mejor campaña de las 6 divisiones de Racing. A ver, esta es la base, ¿eh? Esta es la base del plantel que ganó el torneo Pioneros en Uruguay en su primera edición, organizado por el Club Albion. Es verdad, ya no está Matías Acevedo, se le quitan jugadores, que es otro tema que vamos a tratar ahora en instantes. Mateo Martínez pertenece a esta división, está jugando en cuarta. Mateo Leder pertenece a esta división, jugó en quinta. Esos movimientos tan extraños que yo me animaría a decir que no siempre, por no decir prácticamente nunca, llevaron a buen puerto y beneficiaron la llegada de un chico a primera. Si no, me animaría a decir todo lo contrario. Pero lo vamos a hablar en un ratito. Lo concreto es que la sexta dirigida por Flavio Espósito volvió a perder. Es la de, hasta el momento, campaña más pobre, 9 puntos, ¿sí? Sobre 24 jugados. No sé, la verdad, es un poco preocupante. Algunas cosas que pasan en la juvenil de Racing que nos encantaría tener algún tipo de explicación. Vamos a la jornada en Mar del Plata. Y lamentablemente la jornada la abrió la séptima. Decimos lamentablemente porque se cortó esa campaña impecable de 7 triunfos sobre 7 partidos jugados, ¿no? Nos tocó empatar. Quizá el partido en el cual no se esperaba hacerlo, ¿sí? Porque tenía todo a favor. Y tuvo todo a favor la séptima. Repetimos, dentro de la posibilidad de cómo pudimos observar nosotros el partido, fue mucho más Racing, ¿sí? Fue dueño de la pelota, fue dueño del terreno, fue dueño de las situaciones, pero la realidad es que no supo concretarlas, no pudo concretarlas,
y terminó empatando 0-0 con un Aldo Civi que venía pero sigue muy por detrás en la tabla de posiciones y que a priori parecía no tener que complicarnos y sin embargo lo hizo. Y decimos que tenía todo a favor porque tenía la historia, lo habíamos recordado entre semana cuando dijimos que Racing, la séptima división, nunca, desde el 2009, nunca había ni siquiera cedido un punto contra Aldo Civi. Los 7 partidos que había jugado, porque recordemos que en los 2 primeros años Aldo Civi no presentaba las categorías menores, los había ganado todos, ¿sí? Bueno, tenía la historia a favor, tuvo un penal a favor y su goleador, Benjamín Borowy, esta vez no pudo. El arquero de Aldo Civi lo contuvo muy bien sobre su mano izquierda, abrió el pie Benjamín para patearlo, pero el arquero llegó, contuvo el penal y lamentablemente la gran oportunidad no se pudo concretar y de esta manera la academia, la séptima división de Racing, se dio por primera vez puntos, se dio los primeros 2 puntos, entonces ahora acumula 22 puntos, la campaña es maravillosa, tiene el 91,67% de efectividad, se mantiene puntero pero ya no en soledad, lo alcanzó Argentino Juniors que ganó su partido de visitante frente a Lanús por 3-2 y de esa manera ambos son punteros con 22 puntos. Bien, ahora pasamos al partido que le siguió ahí en Mar del Plata, que fue el de la octava, ¿sí? Volvió al triunfo después de ese masazo, de ese empate increíble con Instituto en casa, ¿sí? En la última jugada, bien, Racing tuvo una prueba de carácter y creo yo que lo superó, que lo aprobó. Racing ganó 3-1. Con un gol en contra, de un rival en contra, tras un desborde de Montenegro. Después el segundo fue de Franco Alcaraz Mesa, ¿sí? Que con esto alcanza los 9 goles de que están juveniles en Racing. Él arrancó, recordemos, desde infantiles y viene ¿se acuerdan que lo hablamos entre semana? Del que era centro de captación de Racing, del CEFO, que ahora tiene convenio con Estudiantes de La Plata. Franco Alcaraz Mesa es uno de los chicos que vino de ahí, ya anotó su 9º gol en su historial particular en cuanto a juveniles de Racing, y ni hablar de todo lo que convirtió cuando vino en infantiles, que estuvo a un paso de salir campeón con la 2010, ¿no? Y que él fue el goleador y por lejos. El segundo fue de Franco Alcaraz Mesa y el tercero de Santino Posadino, no de Román González Bertucci, el goleador, ¿sí? Que en cambio hizo 2 asistencias en esta oportunidad. Lo digo porque la página oficial y un montón de portales lo marcan como uno de los goleadores y no lo hizo, ¿sí? No, él hizo la asistencia, el gol fue de Santino Posadino. Bien, el descuento del rival había sido de penal cuando el partido iba 2-0, el rival de esa manera se ponía 2-1 abajo a tiro del empate, pero por suerte vino el gol de Posadino y puso cifras definitivas. Con este triunfo del equipo dirigido por el Pato Dorrego, ¿sí? Creo que no lo dije, la séptima división cuando hablamos recién está dirigida, como ya saben, por el Chaco Matías Martínez, a quien le mando un saludo enorme, al igual que a Pato Dorrego, que estamos hablando de él y de su equipo. Con este triunfo la octava alcanza 19 puntos, una campaña bárbara, 79,17% de efectividad, y lo ubica ahora en soledad segundo, ¿sí? Con 19 puntos, a 2 puntos del único puntero, que es River Plate, que tiene 21. Muy buena lo de los chicos de Pato Dorrego, realmente muy bueno. Y por último cerró la jornada la novena, y la novena ganó 2-0, ganó bien, ganó de manera clara, ¿sí? Los goles de Racing fueron convertidos por Valentín Caballero, que es el goleador de Racing en esta división, ¿sí? Que con esto alcanza sus 3 goles, su tercer gol. Y por último, Santiago Tolosa, que hizo su debut en la red en juveniles en Racing. De esta manera, como dijimos al principio, Racing acumuló 10 puntos, ¿sí? En total, lo cual le permitió ganar la serie con un 55,56% de efectividad. Con estos 10 puntos, Racing alcanza, ¿sí?, los 87 puntos en la tabla general, lo cual le da un 60,42% de efectividad hasta este momento. Sigue manteniendo la ubicación del sexto puesto en la tabla general, ¿sí?, con los 87 puntos, y el puntero de la tabla general sigue siendo Argentino Juniors, aunque se dio bastante terreno, ¿sí?, que acumula 103 unidades. Bien, con lo cual quiere decir que estamos ante una diferencia de 16
puntos, si yo no hago mal el cálculo, de lo que tiene que ver con Argentinos Juniors. Realmente es bueno, ¿sí?, en cuanto a la ubicación, no tan bueno en cuanto a los puntos, y ahora voy a explicar el porqué. Vamos a empezar hablando, como quien diría, de determinadas acotaciones que quiero hacerles, ¿sí?, de cada una de las divisiones y de esto que estamos hablando, de la campaña y todo esto. Cuando nombramos el partido de la cuarta que perdió 3-2, el tercer gol, yo les dije, después vamos a hablar de esto, el tercer gol de Aldosivi lo hizo un chico, Matías Gastaldi. Matías Gastaldi hasta el año anterior estuvo en Racing, quedó libre, ¿sí? Y si ustedes tienen la posibilidad de ver las imágenes o de buscar el partido de la cuarta y buscar el tercer gol de Aldosivi, fíjense cómo lo grita Matías Gastaldi. ¿Y a qué voy con esto? Porque cuando uno intenta darles un sentido de pertenencia, yo les puedo asegurar que de la enorme masa de chicos que vienen a jugar a Racing, no se piensen que la mayoría son hinchas de Racing, ¿eh? No, en absoluto, hasta me animaría a decir que es una minoría y bastante marcada. Cuando uno intenta darle un sentido de pertenencia, nadie dice de intentar transformarlo en hincha, que es un poco difícil cuando uno nace con el amor por un club, que te vayan a cambiar, ¿sí? Es bastante difícil. Pero sí que aprendan a tomarle, porque cuando vos estás constantemente en un lugar, defendés esa camiseta, tenés tus compañeros, te bañás, te cambiás, transpirás esa camiseta, estás en un mismo objetivo, ves a la gente volverse loca atrás del alambrado, cómo te sigue, cómo te aguanta, el amor que profesa, es inevitable no desarrollar un vínculo sentimental, ¿sí?, con ese club, aunque no sea tu club de origen, ¿sí? Y de pronto cuando vos a eso le añadís historia, le vas como quien diría quemándole la cabeza, ¿viste? Le vas agregando a su conocimiento cosas, ¿sí?, que a lo mejor muy probablemente no sepa, entonces le decís, le va marcando el peso enorme que tiene esta camiseta, pero no un peso para que no lo puedan sobrellevar, sino para que se sientan orgullosos y les dé más fuerza. Es como una especie de coraza. Que sepan que están jugando con el único heptacampeón del continente, ¿sí?, que sepan que están jugando con una institución que tiene 41 títulos oficiales, ¿sí?, que es la cuarta en cantidad de títulos en el fútbol argentino, que está a solamente 4 títulos oficiales de su clásico rival, que sepan que es el primer campeón mundial, que un montón de cosas, un montón de hitos que tiene esta riquísima historia de esta institución que ya lleva 122 años de vida, ¿sí? Si uno le va inculcando eso, además de lo que él va a vivir, ¿sí?, y por sobre todas las cosas, un muy buen trato hacia el chico, una contención, eso inevitablemente es una apuesta. ¿Y por qué digo una apuesta? Porque a lo mejor, porque esto es un embudo muy grande, a lo mejor el chico no llega. Pero si vos supiste tratarlo, si vos supiste dedicarte al chico, quédate tranquilo, que si él tiene un pibe conocido, ¿sí?, o si tiene su propio hijo, con enorme... los va a traer acá, ¿eh? Lo va a traer acá. ¿Y por qué gritó así el gol Matías Gastaldi? Por cómo se lo sacó de Racing. Y este es un nuevo mensaje para usted, señor Gomis, que fue el responsable, ¿sí? Porque ¿sabe qué pasa? Le voy a decir otro nombre. Roy Martínez, el hermano de Roger Martínez. ¿Vieron cuando hace poco sonaron todas las alarmas porque Roger agarró y dijo que nunca hicieron el esfuerzo desde la máxima cúpula para que él se quede en Racing, que no se sintió valorado? Una de las broncas que tiene Roger, aparte de su situación personal, ¿sí?, fue lo que hicieron con su hermano. Porque Roy Martínez, que no se lo había podido fichar en el 2024, porque los fichajes de jugadores extranjeros son más complicados, ¿sí?, y no se había llegado a tiempo, estuvo entrenando durante todo el 2024 con las juveniles de Racing, mostraba muchísimas condiciones, y ustedes lo borraron casi sin dar la cara, casi sin decírselo de frente, y eso a Roger le molestó muchísimo, muchísimo. Un jugador absolutamente identificado con Racing. Le molestó muchísimo. Entonces, hágase cargo de estas cosas. O hágase cargo también, ¿sí?, de que no les atiende el teléfono a gente, por ejemplo, como del club D10,
El Club de 10 es un club que participa en formativas y del cual salió Francisco Fraga, y los están buscando por todos lados para que terminen reconociéndole el convenio por Francisco Fraga, que ya está tocando primera porque fue al banco el otro día frente a Newell's. Y dice a viva voz la persona de D10 que usted no le atiende el teléfono. Miguel Gomis no me atiende el teléfono. Y mire que puedo mandar el audio por acá, no tengo ningún problema, no miento. Entonces, cuando hablamos de todo eso y cuando decimos que la sexta ubicación es buena en cuanto a posición, pero no es tan buena la campaña en cuanto a números, le voy a explicar por qué. 87 unidades. Está bastante lejos de las 101 que su misma gestión en el 2022, la última gestión que usted había tenido, había cosechado en las primeras 8 fechas. ¿Y sabe cuál es el agravante? Que hay que mirar más allá, es como en los negocios. Racing, salvo el clásico, que fue la única jornada que no pudo ganar la serie, la empató, y la empató de manera milagrosa, ¿sí? Por el empate ese milagroso de la sexta. Las demás las ganó, pero se las ganó a todos equipos inferiores, pero muy inferiores. El único equipo que le sigue a Racing en la posición de la general, que Racing le ganó la serie, fue el rival de la primera jornada, Defensa y Justicia, que está en la 9ª posición. Después jugamos con todos por debajo. La próxima fecha es con Atlético de Tucumán, el próximo sábado. Y después vienen 3 fechas. Y ahí quiero ver si está a la altura. Porque después de Atlético de Tucumán viene Rosario Central, Lanús y River. Ahí quiero ver, señor Gomis, si el trabajo está a la altura. Y no me va a decir que recién empezó el campeonato y que los chicos se están formando. No, ¿y sabe qué? Deje de hacer esos injertos, de desarmar una división que venía funcionando bárbaro. Porque yo se lo puedo entender en el caso de Matías Acevedo. Porque Matías Acevedo es un jugador totalmente diferente. Y Matías Acevedo, cuando tocó la 9ª, era Acevedo y 10 más. Entonces yo se lo puedo entender eso. Que le quedaba muy chico y que era perjudicial seguramente para el chico quedarse en 9ª. Entonces usted decidió subirlo hasta 7ª. Y tenía razón. Porque en 7ª no desentonó, al contrario. Y formó parte de una 7ª división que también jugó muy, pero muy, muy, muy bien al fútbol. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Es un caso. Después está haciendo una ensalada enorme. Mateo Martínez en 4ª. Mateo Leder, que tiene edad de esta sexta que está necesitando, ¿sí?, agarrar y poder encauzar la campaña, yendo a jugar con 5ª. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo mismo que Yegros, metiendo los 5 minutos por partido como hace su hijo con la reserva. Por favor, no le quite años de maduración a los chicos. No le quite años de maduración a los chicos. Por un caso excepcional, por ejemplo, como el de Matías Acevedo, o por ejemplo, como puede pasar en la historia, como el caso del Kun Agüero en nuestros vecinos, como el caso de Maradona, a ver si se entiende que explotan y que están a punto caramelo y que son casos excepcionales, pero después, ¿cuánto más hay? Por favor, deje de hacer esta mezcolanza. Por favor. Y como último, ¿sí? Si ya para cerrar, ¿por qué no tiene un poco más de contacto con la gente de infantiles y de preinfantiles? ¿Sí? Porque el fútbol no es, la organización, el fútbol amateur de Racing no es de juveniles hacia arriba, a los cuales usted tampoco le está prestando mucha atención, porque hoy su única preocupación, no hoy, desde que empezó el campeonato, es la reserva. Es lo único que a usted le preocupa, ¿sí? Pero ¿sabe qué pasa? El sur también existe, como dice la canción de Serrat, y también existe infantiles con un excelente trabajo de Fabio Costas, ¿sí? Y preinfantiles con un enorme trabajo de hace años de Monchi Medina, ¿sí? A los cuales ustedes ni siquiera se dignan a tener una reunión, a tener una coordinación. ¿Entiende? Porque, a ver, ¿sabe qué pasa? Los que conocemos el club, los que estamos dentro más o menos de la interna del club, nosotros sabemos perfectamente que ustedes a Fabio Costa no lo querían. Que lo querían volar por una cuestión netamente de apellido, Porque tampoco querían al hermano para la primera, lo que pasa es que no tienen forma, no tenían posibilidad de sacarlo. No tenían posibilidad. Y no la tienen, gracias a Dios, actualmente. No la tienen. Pero de muy buena gana lo harían. Y que si
En algún momento Gustavo deja de ser el técnico de la primera, Fabio vuela. Porque a Fabio lo mantiene el apellido Costas y ustedes lo quieren sacar por el apellido Costas, porque nunca se detuvieron a ver el trabajo, perdón, me corrijo, el excelente trabajo de Fabio en infantiles. El excelente trabajo de Fabio en infantiles, no se detuvieron nunca, nunca. Y muchos de los jugadores que usted se cuelga la medalla, por ejemplo Matías Aracho, ese jugador, como tantos otros, fue descubierto por Monchi Medina, Fue descubierto por Monchi Medina, no por usted. Y usted después dice que de infantiles y preinfantiles, los chicos muy difícil que lleguen porque... No, 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 no. No, no pasa por ahí. No pasa por ahí. No pasa por ahí. Pasa porque usted se quiere colgar las medallas solo y en lo que es peor, medallas que no le corresponden. Medallas que en muchos casos no le corresponden. Siga viviendo de esa jubilación de privilegio que le dio Milito, el único pleno que acertó a la ruleta y de la cual va a terminar hasta los últimos años de su vida lucrando con eso, ¿sí? Pero perjudicando a Racing. Nos vamos a encontrar seguramente en un cortito, como les dije, con los resultados de infantiles y después vamos a estar entre semana para la próxima fecha, la novena de juveniles contra el Atlético de Tucumán y ya empezando a analizar lo que va a ser la 12ª fecha del torneo de proyección de reserva, ¿sí? En la cual Racing se juega prácticamente, por no decir casi la última chance, frente al Dosivi en Mar del Plata el próximo miércoles 7 de mayo. Nos vemos en la próxima.